Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Es una bendición, pues, una vez más poder estar este día para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Seguimos este día estudiando el libro de los Hechos y estamos desarrollando el primer viaje de Pablo. Pero dentro de ese primer viaje de Pablo estamos viendo todas aquellas situaciones que se dieron, todo aquello que podemos aprender de lo que se puede levantar, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Recuerde que se estaba estableciendo iglesias y era necesario enseñar doctrina y enfrentarse a muchas cosas, porque cuando se predica la palabra, se van a levantar mucha oposición. Entonces, la enseñanza pasada estudiamos y aprendimos que había en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Y ahí podíamos ver de que había mucha violencia en ese lugar. Entonces llega allí Pablo junto con Bernabé, llega a una sinagoga y le dan la oportunidad para que él pudiera hablar. Así que acompáñeme a Hechos 13, versículos, vamos a leer ahorita del 17 al 22, Hechos 13 del 17 al 22. Mire, algo que ya estudiamos y es el discurso o la predicación de Esteban allá en Hechos 7. Ya lo estudiamos, está como el tema de la historia de Israel, pero está tanto en la parte de los patriarcas como después allá para la iglesia, ¿verdad? Está dividido, hay tres enseñanzas y por esa razón, si usted ya recibió aquellas tres enseñanzas, va a entender o va a poder comprender mejor esto, porque Pablo hace referencia a lo que Esteban compartió. Entonces dice Hechos, vamos a leer para poner un poquito más de contexto. Oiga lo que dice desde el 14, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia fue la enseñanza pasada. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Vimos allí que ellos aprovechaban cualquier oportunidad para poder predicar. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, aquí ya no aparece como Saulo, Pablo levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, porque estaban tanto judíos como gentiles. Y aquí es donde entramos del 17 al 22, la primera parte. ¿Cuál es? Israel, su historia, pero dentro del plan de Dios. Y dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir y aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se quiera levantar, todo aquello que quiera interferir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, Dios ha estado obrando a lo largo de la historia, desde allá, desde la eternidad hasta el día de hoy. Pero aquí hay algo muy importante que lo dice el versículo 18. Él sufrió y soportó las andanzas de Israel, pero también del mundo.
En el 18 dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Pero el Señor ha sufrido y ha soportado las andanzas, no solo de Israel, sino que también del mundo durante todo el tiempo que el hombre ha estado en esta tierra, ¿verdad? Entonces, el mensaje predicado por Esteban abarca prácticamente los mismos aspectos que Pablo proclamó. Por eso le digo, si usted quiere entender y no ha escuchado aquellas tres enseñanzas, porque es una enseñanza, pero se tuvo que dividir en tres, que es la historia de Israel. Está la primera parte, segunda parte, y la tercera parte es la historia de la iglesia. Entonces, si entendemos y aprendemos el mensaje de Esteban, vamos a poder entender y desarrollar los puntos que Pablo estaba señalando. Amén. Entonces, debemos de fijarnos que el énfasis de Pablo estaba en Dios mismo. Dios obrando en el hombre a lo largo de la historia. Dios obrando en el hombre mediante la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor primero escoge a una nación para que esta nación fuera diferente. No la escoge para que fuera mejor que los demás. La escoge para que fuera diferente. Entonces, el empuje del mensaje de Pablo está en que el versículo 18, como lo dice, Dios había sufrido y soportado la conducta del hombre desde el principio. Entonces, la frase los soportó viene de etropoforesen del griego, que significa Dios ha soportado y sufrido la conducta del hombre. Que Dios ha cuidado y ha sustentado al hombre, al igual que un padre amante y cuidadoso. Dice Deuteronomio 1:31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino en que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Entonces, aquí hay un énfasis, está en Dios mismo y en cómo Él ha soportado y sufrido con el hombre durante todo el curso de la historia. Entonces el Señor a usted y a mí nos ha soportado y nos ha sufrido. Vamos a ver 8 puntos con respecto a esto. Primero, Dios escogió a Israel. Dios viene y llama a Abraham y le dice, de ti me saldrá una nación. Y entonces deja tu tierra, deja tu familia, vete para donde yo te diga y allí yo te voy a dar todo lo que necesites y esta nación va a ser una nación escogida. Y entonces conocemos, ¿verdad?, la historia de cómo se mueve, cómo le nace un hijo, todo lo que tuvo pasar. De ahí los hijos de Isaac, la historia entre ellos y cómo conocemos la historia de Jacob y cómo llega José a Egipto y cómo es que después se traslada toda la familia para ser salvada de la hambruna que había ahí y se creció y se hizo una nación. Se hizo un pueblo muy grande. Y entonces Dios escogió a Israel. El segundo punto, Dios liberó a Israel porque habían estado en Egipto durante mucho tiempo, se habían vuelto satisfechos en sí mismos y profanos. Ellos habían llegado a satisfacerse con los placeres de Egipto. Mire, es que eso, usted dice, mire hermano, pero ahí no vemos, no, pero lo podemos ver con todas las cosas que vemos que hubo en el desierto y todas las cosas que aún estando allá en Canaán seguían haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no era el propósito del Señor que Israel se quedara en Egipto, sino que se quedaron ahí durante tanto tiempo que un faraón malvado subió al trono y los esclavizó. Quiere decir que si el faraón ¿por qué no sabían ellos? ¿Por qué ellos no habían clamado al Señor para ser liberados?
porque no había aparecido un faraón malvado. Y como este faraón, lo que pasó fue que los esclavizó. Pero Dios, que los amaba y se preocupaba por ellos, los liberó. Entonces, si esto no se hubiera dado, Israel no hubiera deseado salir de Egipto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que aparece un faraón malvado, un faraón que los estaba esclavizando, y allí es donde ellos dicen, Señor, sácanos de aquí o libéranos, ¿verdad? Estaban perfectamente. Habían estado durante mucho tiempo. Y hasta que sucedió esto es que ellos claman. 3, Dios soportó y sufrió a Israel a través del desierto. Dios le dio a Israel una gloriosa provisión. La columna de nube durante el día y la de fuego durante la noche. Éxodo 13, 21, 22. Le dio maná para comer. Éxodo 16, 15 y también los versículos 33 al 35. No obstante, ellos se quejaron, murmuraron y se rebelaron contra Dios. Pero Él, ¿qué hizo? Los soportó y los sufrió. ¿Cómo? Sustentándoles. Lo acabamos de leer ahí en el Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. 4, Dios guió a Israel a la conquista de Canaán. Amén. Porque todo esto que le estoy diciendo lo acabamos de leer. Volviendo a Hechos 13, 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. 4, el cuarto punto que estamos viendo, Dios guió a Israel a la conquista. Eso está en el versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Entonces, Él constantemente los protegió, los dirigió, los guió de victoria en victoria, a pesar de la falta de confianza y la desobediencia constante que había en ellos. El Señor tenía que decirles, van a hacer esto, y cuando ellos no lo hacían, sufrían una derrota, sufrían pérdidas. Y entonces los soportó, porque el Señor quiso exterminarlo. Y dice Moisés, ¿cómo? Para que después digan las naciones, no los aguantaste, ¿verdad? 5, Dios le dio jueces a Israel. Hechos 13:20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Dios puso jueces en Israel y eso ya lo estudiamos. ¿Por qué? Porque el Señor, el plan de Él, el plan perfecto, su plan es que Él iba a ser el rey de ellos. Y ellos llegaron a un momento en que se cansaron de tener rey. Pero entonces, en el plan perfecto del Señor es que Él era el rey y que habían jueces que eran guiados por el Señor. Entonces, una vez que es conquistada la tierra, Israel fue cayendo en la complacencia, fue cayendo en el egoísmo, en el pecado, olvidándose de Dios y de su llamado. Y fíjense que las naciones marcharon contra Israel. Aquellas naciones que habían sido derrotadas y debilitadas se levantaron. ¿Por qué? Porque ellos fueron siendo complacientes con su vida, con su pecado, con sus actitudes. Y se olvidaron de por qué Dios los había escogido, se olvidaron de dónde Dios los había librado, se olvidaron a dónde el Señor los había llevado con victoria, ¿sí? Y se olvidaron de su llamamiento, que tenían que ser una nación diferente, pero ellos se volvieron una nación superior, mejor que las demás, viendo por de menos a los demás. Entonces vienen las naciones, avanzan o marchan contra Israel, pero a pesar del pecado de Israel, Dios escuchó el clamor de los pocos justos y levantó libertadores conocidos como
jueces. Y eso está en el libro de Jueces. Entonces, el punto 6, Dios le dio a Israel un hombre que no solo era juez, sino el primero de los grandes profetas. Y este es Samuel. Esto lo podemos ver allá en Samuel 7:6, del 15 al 17, en primero de Samuel 3:20, Hechos 3:24 y aquí lo acabamos de leer en el 13:20. Aún así, mire, estamos viendo el punto de que el Señor soportó y sufrió a Israel. Aún así, Israel estaba insatisfecho con la elección y el liderazgo de Dios. Miraron al mundo y desearon lo que el mundo tenía, un rey. Entonces, no les gustaba el gobierno teocrático, porque cuando llegan los ancianos donde Samuel y le dicen, tú ya estás viejo, tus hijos son un problema, y entonces Samuel se siente mal, le dice al Señor, Señor, mira cómo me han tratado, y dice, tranquilo Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. ¿Por qué? Porque el que puso este sistema de justicia o el que puso este sistema de reinado soy yo y ellos no lo quieren. Amén. Entonces, oiga lo que dice el 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Judá por 40 años. Punto número 7. Viene el Señor y le da a Israel un rey de su propia elección, un hombre llamado Saúl. Fíjese que Saúl era todo lo que los hombres podrían elegir. Un hombre de gran físico que sobresalía de los hombros hacia arriba por encima de todos los demás. Era un hombre, tenía que haber sido un hombre muy bello, muy atractivo, que podía complacer, y lo hemos estudiado también en el caso de Saúl y todo. Entonces, pero oiga lo que dice, volvamos otra vez al 21. Permítame que se me perdió aquí está, 21. Luego pidieron rey. Esta fue la elección de Israel. Y aquí por favor tengamos cuidado con esto. Hay elecciones que nosotros hacemos y Dios las contesta. Pero eso no significa que viene de parte del plan divino de Dios. Porque pidieron rey y Dios les dio un hombre llamado Saúl. Esta era lo que ellos querían. Querían a un hombre fuerte que intimidara a los demás reyes o a los ejércitos que lo vieran. ¿Quiénes pidieron a Saúl? El pueblo. Y era por encima de los demás. Y punto número 8. Pero primero 13:22 de Hechos. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, oiga lo diferente de cómo se menciona ahora a David. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, la opción del hombre, es decir, la opción de Israel, lo llevó al fracaso o fracasaron. ¿Por qué? Porque Saúl administró mal la voluntad de Dios y el gobierno que Dios quería que se estableciera. Dios le desechó y puso en el trono a quien él había elegido, un hombre llamado David. Quitado oiga, mire qué difícil es, ¿verdad? Qué duro, quitado. ¿Qué le dijo el Señor cuando Saúl hace los sacrificios y después llega Samuel? Y le dice, ha sido desechado. Entonces, cuando nosotros elegimos, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros elegimos, esto va a ser al final desechado. Dios va a permitir, va a contestar, pero al final va a ser desechado. Y usted haga o yo, hagamos lo que querramos, el plan, la voluntad de Dios no la vamos a cambiar. Al final terminamos donde Él quiere que terminemos. Amén. Entonces, quiero ahora hablar quiero
explicar o compartirles los versículos 22 y 23, en donde vamos a ver la comparación de David con Jesucristo, donde Jesucristo es el sucesor davídico. Oiga lo que dice, Hechos 13, 22 y 23, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué decía el Señor Jesús? No he venido a hacer mi voluntad, sino que he venido a hacer la voluntad del que me envió. He venido a hacer la voluntad del Padre. 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, Dios fue quien levantó a David como rey de Israel. ¿Dónde está esto? Acompáñeme a primer libro de Samuel 16, 12 y 13. Primer libro de Samuel 12 y 13. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, recuerda que con los demás Samuel había dicho, es este. Tal vez Samuel estaba comparando a Saúl con los hermanos de David. Y cuando termina dice, ¿no hay otro? Y lo mandan a traer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Entonces, aquí vamos a notar varios puntos. Estamos hablando de que la promesa, según versículo 23 de Hechos 13, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿A dónde estaba compartiendo esto Pablo? En una sinagoga, con judíos, pero también con gentiles. Entonces, debemos de notar varios puntos. Primero, Dios había hallado a David. He encontrado. Entonces, la imagen que se nos da es de Dios buscando a un hombre para cubrir la brecha. Ese distanciamiento, esa separación, etcétera, ¿verdad? Entonces, Dios buscó por todo Israel a un hombre que le obedeciera y que cumpliera su voluntad. Mire qué importante esto. ¿Y el Señor Jesús a qué vino a hacer? A cumplir la voluntad del que lo envió. Oiga lo que dice Salmo 89, 20. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Entonces, Dios había hallado a David. Mire qué importante. Mire, sí, el Señor lo había escogido, ¿verdad? Pero dice, me he hallado. Hay uno aquí, ¿ve? Que el Señor pueda hallar en nosotros aquel que quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Porque es una bendición el poder hacer su voluntad. Ahora, 2, hacía falta un hombre que pusiera su corazón puesto en Dios y en su voluntad. Un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que debía de buscar o que buscara cumplir completamente la voluntad de Dios. Eso es lo que había encontrado el Señor allí. Y es muy interesante ver, ¿verdad? Que no fue un hombre perfecto, porque ya lo conocemos, lo estamos estudiando los días jueves. No fue un hombre perfecto, pero era un hombre que sabía. Oiga lo que dice primero de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Esto le está diciendo a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado, ¿por qué fue desechado Saúl?
porque no guardó lo que Jehová mandó. Entonces el Señor había encontrado o había hallado a un varón que iba a guardar lo que Jehová mandaba. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y también Isaías 44, 28. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Amén. Bueno, volvamos otra vez a Hechos 13. Estamos en los versículos 22 y 23. Tercero, la elección de Dios fue una elección divina. La elección de Dios fue una elección divina. Entonces vamos a observar tres cosas. La elección divina es que Dios provee al hombre. He hallado el corazón divino, un hombre conforme al corazón de Dios. Y el comportamiento u obediencia divina, un hombre que haría todo lo que Dios quisiera. Entonces, todo esto, por supuesto, estaba apuntando hacia Cristo. Amén. Porque David era un prototipo de Cristo. David no podía ser el Salvador del mundo. David lo falló, pero era prototipo. Fíjese que dice que Dios dio también testimonio en el versículo 22. De quien dio testimonio, es decir, Dios hizo un pacto y le prometió a David que enviaría un Salvador para Israel y el mundo. Un Salvador que vendría de su descendencia, conforme en el versículo 23, de la descendencia de este. Entonces, era este descendiente del rey escogido por Dios, el Salvador prometido, a quien Pablo comenzó a proclamar. Entonces, versículo 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús, por Salvador a Israel. Entonces, ahora, aquí debemos de ver algo importante. Estamos viendo de que eran sinagogas, que eran judíos, y que muchos de estos no aceptaron a Jesús como Salvador. Y tener el valor de presentarse en la sinagoga, de hablarle a los gentiles también. Mire el valor que tuvo este hombre para proclamar el evangelio, para poder enfrentar. Pero mire, hermanos, era el amor tanto a la palabra, al evangelio, al Señor, de que ellos expusieron su vida. ¿Para qué? Para que sus hermanos fueran salvos. Entonces, aquí debemos de observar cómo Dios todavía es quien trabaja, sufre y soporta al hombre. Porque cuántas personas no aceptan al Señor, lo rechazan. Y todavía Él extendiéndose para salvar y liberar a todos los que serán salvos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo hoy en día, este día, oportunidad. Porque mientras la iglesia no sea quitada, hay una esperanza para el mundo, para todo aquel que quiera ser salvo. Amén. Entonces, de los versículos del 23 al 41, de los versículos 23 al 41, vemos aquí a Jesucristo el Salvador. Dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Versículo 24, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy?
no soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Entonces, Dios ha consumado la historia. Le ha dado al mundo el Mesías, que es el Salvador Jesucristo. Entonces, aquí podemos observar algunas cosas que Pablo toca en esto. Ha alcanzado el punto hacia el que se había estado dirigiendo, a quienes quería compartirles. Ha alcanzado la consumación de la historia y ha alcanzado el momento en que Dios envió al mundo al Salvador Jesucristo. Entonces, aquí él me imagino que tuvo que haber sido muy complicado para Pablo tocar este tema. Diciendo, ustedes hicieron muchas cosas, o nuestro pueblo, ¿verdad? Pero él había sido alcanzado. Porque, oigan los 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. ¿Y dónde estaba él? En una sinagoga. ¿Y en qué día? En día de reposo. Las cumplieron al condenarle. Entonces Pablo procede al impulso final. El Salvador es Jesús. Eso es lo que se presenta para ellos. Mire, qué valor tenía Pablo y Bernabé en presentarse en un lugar, en una sinagoga, y compartir este tema. ¿Por qué? El nombre de Jesús es significativo para los judíos. Significa Salvador, o Dios salvará. No era un nombre desconocido. La forma hebrea es Joshua, que es Yashá, que significa Jehová es salvación, o Él es el Salvador. La idea es liberación. ¿Qué había hecho el Señor allá con Israel en Egipto? Los había liberado.
¿Qué hizo el Señor con nosotros que estábamos en el mundo? Nos ha liberado. Él es nuestro libertador. Entonces es la idea de este Joshua o Yasha, la idea es liberación, de ser salvado de algún terrible desastre que lleva a perecer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ha dado, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sea liberado y tenga vida eterna. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza. Porque el Señor cuando vino con aquella naturaleza no caída, porque Él no conoció pecado, porque Él no fue concebido de hombre. Él no fue engendrado de hombre. No fue engendrado de hombre. María fue un vaso, fue ese instrumento que el Señor permitió para poder nacer. Pero no hubo una relación, el Señor no tenía pecado. En Él no había pecado. Entonces Él vino con una naturaleza no caída. ¿Con cuál naturaleza? Con la naturaleza del primer Adán. Entonces, al venir con la naturaleza del primer Adán, ¿qué tenía que hacer Satanás? Que pecara para que fuera degradado. Por eso fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Entonces dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Por qué Él se dio a sí mismo? Porque Él no había pecado, Él no pecó. Entonces, para que usted y yo fuéramos liberados, salvados, Jesús significa Dios Salvador o Dios salvará. Él se hizo pecado por nosotros, pero Él no pecó. Amén. Hechos 2:14. Hechos 2:14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y Hechos 7:25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. Está hablando de cuando fue lo de Moisés, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar hasta aquí, porque quiero desarrollar la otra parte, y si no me voy a quedar a medias. Entonces, sería muy importante leer Hechos 2 en el mensaje del apóstol Pedro, que predicó el día de Pentecostés, ¿verdad? Y vamos a ver que los puntos que Pablo plantea son casi los mismos que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tanto Pablo o Pedro. Amén. Porque leímos hasta el 18, ¿verdad? Oiga lo que dice. Terminemos con la lectura. Quiero ver, tenemos tiempo. Terminemos con la lectura. Oiga, llegamos al 14:24. Oiga lo que dice en el 25. Aquí habla Pedro. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua,
y aún mi carne descansará en paz, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma fue dejada en el Hades, ni su carne, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Se acuerdan lo que estábamos mencionando hace un momento? Que estaba hablando Pablo, de que David había muerto y él vio corrupción, pero el Señor no vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué le estaba diciendo Pablo allá en la sinagoga en Antioquía de Pisidia? Que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, este es el plan de Dios en la historia de Israel. Ahora hemos visto parte ahorita de lo que predicó Pedro, estudiamos allá unas enseñanzas atrás donde lo que predicó, lo que enseñó Esteban, y hoy estamos viendo en el capítulo 13 lo que predicó Pablo y aprendiendo. ¿A quiénes? Interesante, ¿verdad? En una sinagoga, porque el amor por el Evangelio, el amor por su palabra y el amor a Dios los llevó a exponerles a todos sin excepción ninguna. Amén. Entonces, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor tenía un Salvador. El Señor había designado y se lo promete a David, de ti saldrá el que vendrá a liberar y el que vendrá a salvar, ya no a Israel, al mundo completo. Y qué bendiciones que usted y yo estamos ahora en sus caminos y el Señor nos ha hecho libres. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, gracias porque una vez más tu misericordia y tu amor está sobre nosotros. Señor, queremos pedirte que sea tu palabra en nuestras vidas, que se haga un rema. Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo a salvarnos y a liberarnos. Y que ahora nosotros podamos hacer tu voluntad. Así como tú dijiste, he hallado a uno que hará todo conforme a mi voluntad. Deseamos ser hombres y mujeres con un deseo de hacer tu voluntad sin importar el costo. Señor, tú viniste a este mundo a cumplir la voluntad del Padre. Y el precio fue dar tu vida. Pero tu vida trajo salvación. Señor, que nosotros podamos hacer esto y mostrar la salvación tuya a aquellos que no conocen o no te conocen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pasen una feliz noche, hermanos, y que el Señor les bendiga.